Bueno, mi nombre es Juan Pablo Salazar Calderón, soy estudiante de pregrado en medicina, estoy en tercer semestre de la Universidad CES. Vamos a hablar sobre el concepto básico de comunicación interventricular. ¿Listo? Entonces, resulta que para poder entender lo que sería la comunicación interventricular o CIV, hay que entender lo que sería la formación del corazón y la filogenética. Entonces vamos a empezar con eso. Entonces en la introducción estaría la filogenética y el origen de la sangre. Entonces miremos. Hace 3.500 millones de años, los seres que en ese momento existían, celulitas, cositas así, se alimentaban por difusión. Pero a medida de que los seres iban evolucionando y eran mucho más grandes, a 100 micras, obligatoriamente tenían que desarrollar un sistema cardiovascular. ¿Esto por qué se da? Porque la difusión después de 100 micras no era efectiva. Y esto lo comprobó Einstein y Stokes en un experimento que determinaron que el tiempo que se demoraba una partícula para pasar por difusión a una distancia era directamente proporcional a la distancia al cuadrado. Es decir, t va a ser proporcional a la distancia al cuadrado y eso lo determinó Einstein-Stokes. Entonces por eso decimos que si el ser es mayor a 100 micras, debe tener obligatoriamente un sistema cardiovascular. ¿Por qué? Porque va a combinar lo que es la difusión con el transporte convectivo. Y el transporte convectivo, en palabras simples, es acercar la difusión a que sea más eficiente. Entonces, por ejemplo, aquí con una gran ilustración de Levick, estaría mostrando que la difusión, mire que es en una distancia de 10 micras y en esta que es de 0.3 micras. Entonces, para poder hablar pues de la parte filogenética, es que un ejemplo muy conocido de un sistema cardiovascular primitivo es el de los peces. Y ya vamos a llegar a un punto de la cardiogénesis que realmente nos vamos a parecer al sistema, vamos a parecer como si tuviéramos el sistema cardiovascular de un pez. Ahorita lo vamos a explicar. El origen de la sangre. Entonces, la sangre se origina por dos mecanismos, por la vasculogénesis y por la angiogénesis en el día 14. Entonces, la vasculogénesis consiste en que las células de la pared del saco vitelino a partir del mesodermo visceral se convierten en dos tipos de células, en las stem cell y los angioblastos. Dejémoslo hasta ahí. Y esos stem cell y los angioblastos se van a convertir respectivamente en hemangioblastos y hemocitoblastos. ¿Listo? Ahora, la angiogénesis es la formación de los vasos sanguíneos a partir del proceso de vasculogénesis. ¿Eso qué quiere decir? La vasculogénesis genera vasos aislados y la angiogénesis hace que se proliferen esos vasos para poder fusionarlos. Entonces, aquí podemos ver cómo es lo que sucede. Entonces están las células mesodérmicas o stem cell con los angioblastos y después se convierten en hemangioblastos y hemocitoblastos respectivamente y van a formar una especie de vaso sanguíneo con sangre. ¿Qué es lo que sucede? Ese es el proceso de angiogénesis. Y el de abajo es el de vasculogénesis. Y mire, pues como empiezan a ramificarse y van a empezar a unirse todos los vasos que están aquí seccionados, formando lo que sería pues los vasos, pues arterias, venas, vénulas, capilares, etcétera. Ahora sí vamos a hablar de la formación del corazón. Para poder estudiar la formación del corazón tiene que ser de manera secuencial para que uno no se enrede. ¿Listo? Entonces vamos a empezar. Vamos a empezar con la formación del campo cardiógeno primario, que es lo primero que sucede para la formación del corazón. Entonces, el nódulo primitivo empieza a donar unas células ectodérmicas y ellas empiezan a migrar a partir de la línea primitiva, es decir, del nódulo primitivo van a empezar a migrar a partir de la línea primitiva a lo que sería el mesodermo visceral lateral y van a formar dos vasos que al final se van a unir formando una herradura. Cuando las células llegan a ese punto, colonizan esa área, que es el área cardiógena, van a hacer el proceso anterior que dije, lo de angiogénesis y vasculogénesis. Y van a formar un vaso enorme, véalo aquí. Va a formar un vaso muy grande. Ese vaso realmente es el campo cardiógeno primario. Y este campo cardiógeno primario se puede evidenciar en el día 16 del embarazo. ¿Listo? Ahora, el establecimiento y posicionamiento del tubo cardíaco. Entonces, el tubo cardíaco se forma a consecuencia del plegamiento que sufre el embrión. Entonces, esa herradura, por todo el plegamiento, que es como si cogiéramos y hiciéramos esto, ese, esa, sí, esa herradura se va a llegar y va a empezar a hacer esto, taque, 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 y va a formar esto, que es el tubo. Listo, entonces, el campo cardiógeno primario inicialmente está caudal, es decir,
sí, va a estar caudal a la membrana bucofaringea y craneal al septo transverso. Al convertirse en tubo cardíaco se jala hacia adentro y queda localizado cranealmente la membrana bucofaringea y caudal al septo transverso. Entonces, mire qué es lo que sucede. Entonces era un vaso muy grande en forma de herradura que si hacemos un corte en este punto se van a ver como dos vasos. Entonces en el día 20 están separados, en el día 21 se están empezando a unir y en el día 22 estaría lo que es el tubo cardíaco, que es el que se parece al de los peces. Ese es el punto que decimos que el corazón de nosotros es igual al de los peces, es muy similar. Entonces vea que va a tener tres partes. Va a tener lo que sería el bulbo cardíaco, que va a formarme lo que sería el tracto de salida y el ventrículo derecho en un futuro, lo que sería la zona ventricular primitiva y lo que sería el atrio primitivo en el día 22. Y después de un montón de plegamientos que va a sufrir, el corazón de un embrión va a quedar de esta forma. Entonces mire cómo es lo que sucede. Mire el ventrículo izquierdo, mire el bulbo arterial, mire las raíces aórticas, mire el surco interventricular, pues el esquema donde va a estar y todo eso. Eso es lo que va a suceder en un futuro. Ahora, el desarrollo del sistema vascular embrionario. Entonces, simultáneamente a la formación del tubo cardíaco, lo del campo cardiógeno, entonces el plegamiento, se empieza a desarrollar un sistema vascular para que el día 21 el corazón empiece a latir. Entonces, eso es un conocimiento que la mayoría de personas sabe, que el corazón en el día 21, el embarazo del bebé empieza a latir. Y es verdad. Pero para que esto realmente suceda, tiene que formarse un sistema vascular, sino cuál sería el punto. Ahora, el primer sistema que se va a formar, el primer sistema vascular que se forma es el sistema venoso y después le sigue el sistema arterial. Es un poco confuso porque realmente la hemodinámica fetal es inversa a la que sería la hemodinámica postnatal. Eso lo vamos a entender más adelante. Entonces, el sistema venoso se comporta de venas vitelinas, véalas aquí, las que están en el saco vitelino, de las venas umbilicales, véala acá, que es la que está, ¿dónde está? Pues la placenta. Véanle acá, de las cardinales y van a confluir todas en los senos venosos. Entonces vamos a empezar. Entonces, para entender, vamos a ver qué serían las venas vitelinas, las umbilicales, las cardinales y el seno venoso. Entonces, las venas vitelinas u onfalomesentéricas, que ese es otro nombre que le dan. Entonces, ellas van a tener una anastomosis alrededor del duodeno, véanla acá. Entonces, se van a empezar a fusionar alrededor del duodeno, véanla acá. Y esa anastomosis se va a conocer como anastomosis periduodenal. Entonces, ellas también se conectan con el hígado en desarrollo, véalo aquí, y van a contribuir con la formación de los sinusoides hepáticos. Entre las venas vitelinas, el hígado y los senos venosos se forman dos conductos hepatocardíacos. Van a empezar a hacer estos. El izquierdo va a desaparecer y el derecho evoluciona para formar la vena cava, que sería pues esta. El derecho y el izquierdo. Entonces mire que el izquierdo va a desaparecer. Sale pues, sí, desaparece. Y forma el derecho que sería pues la vena cava. Las venas vitelinas contribuyen a la formación de la vena porta. Véala aquí. Y pues especialmente sería la vena vitelina derecha. Ahora las umbilicales. A la séptima semana son dos venas umbilicales. La derecha desaparece y la izquierda queda va a desaparecer entre el hígado y el seno venoso. ¿Listo? Por lo que el seno venoso, al tener poca presión, va a empezar a disminuir. ¿Listo? La vena umbilical izquierda, al nacimiento, se oblitera, es decir, cambia de ser vena y va a pasar a ser otra cosa, que en este caso va a ser el ligamento redondo del hígado. ¿Y por qué dije paulatinamente? Porque este es un buen sitio de administración de medicamentos para los bebés. Que sería cogerle el ombligo, cogerle la vena umbilical izquierda y le administras el medicamento mientras se oblitera. Y eso es una buena manera, una buena forma de administración de medicamentos. Ahora, las venas cardinales. Entonces, vea, las venas cardinales, para que no nos perdamos, son las negritas. Entonces, existen dos tipos de venas cardinales, las anteriores o superiores y comunes. Entonces, la anterior izquierda en su porción inferior involuciona porque hay menor aporte sanguíneo. Entonces, por esta parte, como hay menor aporte sanguíneo, se corta, desaparece. Las anteriores se anastomosan
y esa unión se convierte en el tronco brachiocefálico izquierdo. Véalo aquí, que se convierte en el tronco brachiocefálico izquierdo. La anterior derecha, en su porción inferior, se une con la cardinal común derecha y esa unión se convierte en la vena cava superior. Véala aquí. Aunque no aparece ilustrado la unión entre la cardinal común, aquí se alcanza a ver cuál es la vena cardíaca superior, vena cava superior. Ahora, el seno venoso. Tenemos que entender que estaría dos partes del seno venoso. La zona atrial, es decir, donde va a estar el atrio, o como se conocía antes, la aurícula derecha y la zona atrial izquierda, o donde está la aurícula izquierda. Entonces, en la zona atrial derecha, el seno venoso en la gestación recibe mucho flujo de sangre, por lo que se va a empezar a crecer, va a empezar a engrosar. Y dentro del atrio derecho, el seno venoso derecho se incorpora de manera craneal a caudal, es decir, así. O sea, este va a ser el atrio y se va a unir así. O sea, así va a aparecer en las imágenes. Ahorita les muestro. En la porción caudal se forman dos válvulas. La válvula de Eustaquio, que es de la vena cava inferior, y la válvula de Tevesio. Ahora, la atrial izquierda. El seno venoso izquierdo junto a la cardinal anterior izquierda, la cardinal común izquierda, van a formar el seno coronario y la vena oblicua del atrio izquierdo. ¿Qué es lo que sucede? Como en la parte izquierda del embrión, su hemodinamia no va a ser igual a la del ser humano postnatal, la circulación es invertida. Entonces va a haber mucho más flujo de sangre en la zona derecha que en la zona izquierda. Entonces, la zona izquierda, si ustedes se percataron, va a empezar a desaparecer o va a empezar a disminuir de tamaño. Entonces eso es lo que sucede en el seno venoso, que son dos, el derecho e izquierdo. Entonces, bueno, vamos a empezar a ver. Entonces miren que por ejemplo la circulación va a llegar y va a ser de derecha a izquierda. Entonces la que más recibe flujo es esta zona, que es la zona derecha. Entonces mire que, como dije, de craneal a caudal, es como se incorpora. Y miren que después esto se va a formar lo que sería la válvula de Eustaquio, que sería la de la vena cava inferior, y la válvula de Tevesio. Pero miren que esto no se va a involucionar, pues va a empezar a involucionar porque no hay ninguna incorporación de esta manera. Pero por ejemplo, ustedes pueden ver aquí, miren este gran calibre que tiene como tal el seno coronario derecho con respecto a lo que sería, perdón, sí, el seno venoso derecho con respecto a lo que sería el seno venoso izquierdo, que miren que disminuye de tamaño. Para que sean más ilustrativos, esta es la parte posterior del corazón. Entonces mire cómo queda. Ya, eso es todo. Ahora vamos a hablar sobre el origen de la asa cardíaca. Entonces vamos a retomar cuando estábamos con lo que sería el tubo cardíaco. Entonces el tubo cardíaco va a tener una serie de plegamientos, que ese tipo de plegamientos es lo que va a formar como tal la posición del corazón. Entonces, por el campo cardiógeno secundario y contracciones musculares, el tubo cardíaco se alarga. La zona ventricular va a estar siendo jalonada hacia adelante. Vea, va a estar siendo jalonada hacia adelante. Mientras que la zona atrial va a estar siendo jalonada hacia atrás y hacia arriba. Y eso va a formar lo que es el asa cardíaca. Listo. La zona atrial va a proliferar, es decir, lo que va a quedar aquí va a proliferar y va haciendo que la zona ventricular quede hacia adelante y los senos venosos hacia atrás del todo. Bueno, entonces vamos a ver cómo queda. Entonces así quedaría. De todo este plegamiento, miren que empieza a proliferar la zona del atrio. Y miren que aquí queda y que formaría pues varias estructuras, como por ejemplo la aurícula. Bueno, ahora el tabiquamiento del corazón. Esto lo vamos a ver en el siguiente video.